Cuando usted se conecta con la adoración y la alabanza, el Espíritu de Dios desciende. El Espíritu de Dios viene y llena. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi corazón. Como el Espíritu de Dios viene y se mueve en su plenitud. Pero es cuando usted realmente se conecta con la alabanza y la adoración. Así como escuchamos esta alabanza, como escuchamos a los salmistas, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llenas mi vida. Cántele allá en su casa, adórelo a usted. Mi alma, Llenas mi ser. Excelente, cambia el ambiente, el entorno donde usted está, cambia a través de la alabanza, la adoración, cuando usted se conecta con el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, lléname, cante, adórelo a Él, alábelo, glorifíquelo, exáltelo, y usted podrá sentir en su casa la presencia del Espíritu de Dios. Bueno, después de este tiempo de alabanza, adoración, continuemos con la palabra. Continuemos porque aquí está el Espíritu de Dios. El tema que el Señor me da para el día de hoy es obediencia. Cuán importante en estos tiempos la obediencia. En estos tiempos que vemos que desobedecen muchas veces a las autoridades. Lo que ustedes están viendo muchas veces en los noticieros, en los programas de televisión, que ven con lo que está pasando con el COVID-19, con unas normas de seguridad, pero hay personas que no las siguen. Si no obedecemos a las autoridades, ¿cómo pretendemos obedecer a Dios? Hay personas que no obedecen en su casa, no obedecen a sus padres y pretenden que obedecen a Dios. Primeramente, debemos obedecer a Dios sobre todas las cosas, dice la palabra. Pero también cuando eso se refleja también en nuestros hogares. Cuando a los hijos se les enseña la obediencia desde muy niños, se les enseña a obedecer. Hoy quiero que usted entienda que la obediencia con Dios debe ser inmediata, no una obediencia a medias. Yo una vez hablaba con una persona y me comentaba que tiene 2 hijos, pero que los hijos, uno le hace caso y el otro le hace caso a medias. Pero le hace caso a medias y yo le preguntaba, ¿y usted cree que alguno de los 2 es obediente? Dijo, sí, porque por lo menos este hace caso. Va después, cuando uno le dice vaya por alguna cosa, él va después. Le digo, pues, perdóneme decirle, pero no es obediente, porque la palabra de Dios dice que la obediencia debe ser inmediata, y debe ser inmediata en todos los casos, porque hay personas que dicen, pero yo obedezco a Dios, pero no obedecen a su autoridad, no obedecen a su pastor, a su líder, no obedecen a su papá, a su mamá. ¿Cómo pretenden que sí obedecen a Dios? Tenemos que obedecer las autoridades terrenales y así también obedecer las autoridades del reino, obedecer a Dios sobre todas las cosas. En usted y yo debe estar la obediencia. La obediencia es el resultado de nuestros buenos actos, pero la obediencia se comienza desde casa, donde encontramos dirección y orientación a través de nuestras autoridades terrenales, nuestros padres. Debemos obedecer a nuestros padres. La palabra de Dios dice que aún en su vejez debemos obedecerlos, debemos honrarlos. Hay personas que creen que para honrar a los padres debemos darle dinero. Sí, debemos honrarlos también con finanzas, pero también debemos honrarlos con obediencia, ser obedientes en determinada situación. Si de pronto tenemos unos padres de que de pronto son imponentes, son posesivos, son dominantes, usted y yo debemos tener una función: orar y pedirle al Señor que les dé espíritu de mansedumbre, de amor y de bondad. Eso es lo que debemos hacer, no renegar contra nuestros padres. Hay momentos, porque la palabra de Dios dice que no exasperéis
a los hijos, pero también no debemos desesperar a nuestros padres. Debemos orar y pedir mansedumbre y humildad, tanto para nosotros como hijos, también para ellos como padres, porque llegan a una edad en la cual nuestros padres muchas veces quieren que las cosas se den ya, o muchas veces como que no hacen las cosas ordenadamente. Pero nosotros está orar y pedirle al Señor, primero, Señor, dame sabiduría cómo actuar con mi papá, con mi mamá, pero también dale sabiduría, Señor, para que me comprenda y me entienda y no haya división ni contienda. En eso lo debemos orar a diario, porque la obediencia debe ser inmediata y no a medias. Debe ser completa y sin reproches, ni argumentos, ni a favor ni en contra. Hay personas que el papá o la mamá le dice, traiga tal cosa, pero siempre yo, pero porque no manda tal persona, yo, no hay más en esta casa, que no sé. Y reniegan y van, y vuelven renegando. Y fuera de eso hacen el mandado a medias, no lo hicieron como era. Entonces le doble trabajo, le tocó volver e ir y traer el mandado como era. Entonces, ¿por qué muchas veces tenemos pensados en pelear? En todo momento, la obediencia debe ser sin reproches. Usted no le dice a Dios, yo le recibo esto, pero lo otro no lo recibo. Yo necesito esto, pero lo otro no lo voy a hacer. Si usted mira la palabra de Dios tiene mínimo 8,000 promesas, pero esas promesas van anticipadas con algo. Dios siempre nos pide algo a cambio: obediencia. Sujetaos, dice que le debemos someternos a sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, y pretendemos que Dios nos responda si muchas veces ni siquiera obedecemos a su mandamiento, a su palabra. No somos obedientes a lo que Él nos dice a través de la palabra. Miremos lo que nos dice en la palabra en la obediencia según la Biblia. Dice que la obediencia a Dios es considerada una virtud y se le define como un acatar su voluntad, aceptar sus designios, someterse al ser humano. Debe aprenderse en el día a día con la obediencia primeramente a Dios. No viene de nuestra naturaleza, viene directamente de Dios. Es algo que debemos desarrollar con el transcurrir del tiempo, la disciplina y la constancia y la motivación. Si vemos el mejor ejemplo en la palabra, lo encontramos en Jesús, un hombre sujeto y obediente a Dios. Obediente, la palabra de Dios dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció al Padre en todo. Yo creo que la única parte donde el Señor como que Él no quería pasar esa situación fue en el momento que le tocó beber la copa de la ira, que le dice al Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él aún así se doblegó su voluntad a la voluntad del Padre. Excelente sería que usted y yo doblegáramos nuestro orgullo y nuestra voluntad al Creador. Señor, en esta situación que estoy viviendo, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Yo doblego mi voluntad a los pies de Jesús en la cruz de Calvario y necesito hacer tu voluntad, pero también necesito que me orientes, me direcciones, me enseñes, me orientes cómo hacer tu voluntad, Señor. Necesito ser obediente. Cuando usted hace oraciones transparentes, sinceras delante de Dios, el Señor le responde, pero no muchas veces cuando llegamos con queja, ¿por qué esto a mí? ¿Y cómo voy a obedecer eso? Pero mire lo que estoy pasando, pero yo entre más ayuno, entre más oro, entre más leo la palabra, más problemas tengo. ¿Usted cree que el Señor nos va a escuchar? No nos escucha, porque no, ya empezó a quejarse, no, ahora ya empezó a criticar, no, ya empezó a renegar. No, es como ese niño que le reniega al papá cuando va a hacer algo a la mamá. ¿Qué cree que hace la mamá o el papá? Uy, ya me tiene aburrido, me tiene desesperado, uy, yo no sé qué hacer con usted. Algo similar pienso yo que sucede con el Señor. La obediencia debe ser inmediata y sin reproche. Entonces, cuando miramos que la obediencia debe ser directamente en nuestro corazón, diligente, excelente, una persona obediente en todo, en todo. Hay cosas que no nos gustan, es normal que hay cosas que no nos gustan. Por eso le decía anteriormente lo que cuando Jesús fue a beber la copa, la ira, ¿cierto? Y aún así hay cosas en esta carne que no nos gustan, pero debemos obedecer, porque hay cosas que vienen del Señor, pero hay momentos que no la entendemos, pero el Señor muchas veces no nos revela el motivo, pero más adelante lo entendemos. Y lo comprendemos cuando Él nos lo revela a cada uno de nosotros. Quiero que usted me acompañe al libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 versos 15 al 18. Romanos 6, 15 al 18. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia.
en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Antes de nosotros conocer del Señor, éramos esclavos, teníamos un amo. No sé cuál era el amo que usted tenía. El amo era la fornicación, el adulterio, la soberbia, la arrogancia, la mentira, el vicio, el alcohol, las borracheras, muchas cosas del mundo que nos ofrece el enemigo. Éramos un amo de ellos. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, después del almuerzo tengo que fumarme un cigarrillo. Después de tal hora tengo que fumarme un cigarrillo para el frío. Me fumo un cigarrillo para el frío. Me fumo un cigarrillo porque está haciendo calor. Me fumo un cigarrillo para los nervios. O sea, ese es un amo. Usted es el amo de eso. Así es, personas que están también en la droga. Tienen que drogarse para supuestamente estar en paz, para tener tranquilidad. Personas que tienen que estar tomando y estar borrachos porque así encuentro paz. Ese es un amo. Y nos convertimos en esclavos de esos amos. Y muchas veces eso nos lleva a la perdición. Porque aquí dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Jesús dice que Él vino no a abolir la ley, sino que la ley se cumpliese, en amor, en gracia, en Él, que se cumpliese en Él. Pero hay personas que creen que ya estamos bajo la gracia, podemos seguir pecando, podemos seguir fornicando, podemos seguir robando, podemos seguir en adulterio, podemos seguir en el vicio. No, porque estamos bajo la gracia. Pero como estamos bajo la gracia, tenemos que someternos a la voluntad, a los mandamientos, los estatutos y los decretos del Señor. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Después de que nosotros conocemos del Señor, ya somos esclavos de Jesucristo. Somos esclavos de la gracia, somos esclavos del perdón, somos esclavos de la paz, somos esclavos del amor, somos esclavos de la justicia de Dios. Y hay paz, hay amor, hay gozo en nuestras vidas. Por eso debemos dejar los viejos rudimentos, esos viejos rudimentos que nos llevaban a la zozobra, a la incertidumbre y al pecado. Antes éramos esclavos del pecado, pero cuando nosotros entramos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, entramos en el tiempo de la gracia. Este pasaje nos muestra que anteriormente obedecíamos a un amo a quien éramos siervos, pero éramos siervos del pecado. Pero cuando venimos a Jesucristo, tenemos un nuevo amo, y Él es a quien tenemos que rendirle nuestra vida. Ese amo nos da la sanidad, nos da la santidad, nos da la paz, nos da el amor, nos da el gozo, nos da la provisión, nos da la salvación, la entrada al reino, Jesucristo. Miremos lo que nos dice en Santiago 4, 7 y 8. Santiago 4, 7 y 8. Libro de Santiago, capítulo 4, versos 7 y 8. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire lo que nos dice acá el Señor. Someteos pues a Dios. Usted y yo debemos someternos al Señor. ¿Cómo nos sometemos al Señor? En la oración, en el ayuno, en el clamor a diario y en la palabra. Como dice el apóstol Pablo, cada día muero y debemos morir a cada día morir ¿a qué? A nuestra naturaleza, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestras frustraciones, a nuestras luchas, a nuestras debilidades. Por eso dice, resistid, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y es muchas veces que el enemigo viene y nos trabaja en nuestras mentes con pensamientos de lujuria, de inmoralidad sexual, de anarquía, de rebelión, de desobediencia, de soberbia, de arrogancia, de prepotencia. Pero yo, ¿qué hago? Someto esta mente a Dios y declaro esta palabra, mi estimado amigo. Memorice esta cita bíblica, Santiago 4:7. Me someto a Dios, resisto al diablo y huirá de mi vida. Declare, confiese la palabra, mi estimado amigo, para que usted sea libre de ese yugo, que usted sea libre de esos pensamientos, porque la batalla del hombre es la mente. La mente, el enemigo busca cómo bombardearlo a diario con pensamientos de derrota y de fracaso. Pero como lo dice acá la palabra, someteos pues a Dios,
resistid al diablo y huirá de vosotros. Usted y yo nos sometamos al Señor a diario. Eso no es cuando vamos a la iglesia, no es cuando de vez en cuando leo la Biblia, no es de vez en cuando ayuno, es todos los días. Todos los días, porque todos los días tenemos lucha con esta carne. Pero cuando yo debilito esta carne, la debilito con la palabra, la debilito con la oración y la debilito con el ayuno para que se fortalezca y se vivifique el Espíritu de Dios a través de mi vida. Mi estimado amigo, lo invito, memorice esta cita bíblica, Santiago 4:7, y repita conmigo: yo me someto a Dios, resisto al diablo y huirá de mi vida. Y le declaro que usted empieza a reclamar esa palabra constantemente y su mente queda libre. Su mente queda renovada en el Espíritu de Dios. Pero aquí dice también: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es cuando nos acercamos a Él a diario en la oración. Hay personas que dicen: yo no sé por qué estoy viviendo esta situación, yo no sé por qué estoy pasando por esta circunstancia. ¿Usted leyó hoy? ¿Usted oró hoy? ¿Qué palabra le dio hoy el Señor? Ay, no, que con esos afanes no he tenido tiempo. ¿A qué horas? Es que trabajo y que yo estudio, yo tengo hijos, yo tengo esposa, yo tengo esposo, yo tengo familia. Sí, no le estoy diciendo que no, pero el enemigo entra muy sutilmente y lleva a la persona a la zozobra y la incertidumbre, porque su mente está doblegada por el enemigo. Pero cuando nos dice acá la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, es cuando todos los días debemos acercarnos al Señor a través de la oración. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. De doble ánimo, esas personas que son inconstantes e inestables en todos sus caminos. Que usted le pregunte cómo amaneció: ay, ahí llevándola. ¿Y qué hizo? Nah, no he podido hacer nada. Pero es que con ese paro, pero es que con ese COVID, pero es que uno ya no puede salir a la calle. Miles de excusas que el enemigo le vende a una persona. Pero cuando esa persona se le presente, usted debe darle una palabra de ánimo. Usted debe darle una palabra de respuesta de Dios a su vida. Busque de Dios. El Señor hoy le tiene una respuesta. El Señor tiene una palabra para usted. El Señor dice que Él limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Declare que la sangre de Cristo limpia su conciencia de obras muertas. Que usted pueda llevarle una palabra de ánimo y aliento a esa persona. Porque esa persona muchas veces habla de su situación, pero esa situación, al contrario, en vez de mejorar, se empeora, porque trae más carga y más carga. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios: lo que le temía le vino. Y eso le vino porque habla todo el tiempo de la situación que está viviendo. Para poder resistir al diablo, primero debemos renunciar a él y dejar todo lo que nos tenía atados a Él y someternos a Dios. Eso sucede cuando nos acercamos al Señor de todo corazón. Y es cuando usted realmente viene ante el Señor y le dice: Señor, yo necesito someterme a ti. Yo necesito resistir al diablo. Yo necesito someterme a ti. Dame, Señor, esa fuerza, esa vitalidad, ese carácter, esa convicción de depender de ti en todo momento. A Dios no le podemos servir a la distancia. Cuando nos acercamos a Él, Él mismo se acercará a nosotros, y para obtener ese acercamiento solo es posible a través de la obediencia. Personas que viven situaciones adversas y contrarias a lo que desean vivir o pasar, pero muchas veces es porque no son obedientes, porque muchas veces hacemos la obediencia a medias. Le oramos al Señor y vamos a la iglesia, nos metemos en la oración, pero resulta que el sábado nos vamos para una fiesta y metemos con personas incorrectas, estamos en oración, en relaciones incorrectas, personas indebidas, y resultamos después en situaciones difíciles, situaciones que no son difíciles de pasar, de poder evadirlas nos es difícil. ¿Pero por qué? Porque no somos obedientes al Señor. Usted y yo debemos ser obedientes en todo, no una obediencia a medias, en todo. Si usted le dice al Señor: yo me someto a Dios, resisto al diablo, es porque no voy a comulgar con el diablo, es porque no voy a estar en cantinas, en bares, en discotecas, es porque no voy a estar con personas indebidas, es porque no voy a estar con personas viciosas o drogadictas, es porque no voy a estar con personas vulgares, mal habladas, malintencionadas, es porque voy a estar con personas de bien, personas transparentes, personas de paz, personas de amor, personas de la palabra, personas del conocimiento, la revelación de Dios en Cristo Jesús. Y lo invito, mi estimado amigo, que usted dependa del Señor en todo momento, pero de que de igual manera usted no se meta en situaciones que no son de Dios. Que si usted busca de Dios, pídale al Señor: Señor, rodéame de personas temerosas de Dios, pero personas de testimonio, Señor,
Yo necesito crecer más en ti, necesito confiar más en ti, pero necesito, Señor, que el círculo que me rodea a mí sean personas de testimonio, sean personas de conocimiento y de la palabra y de revelación. Señor, o hazme una persona de cambio. Si yo cambio, que todo mi entorno cambie, pero porque yo dependo de ti, Señor, y tú estás haciendo un milagro a través de mi vida, estás formando y transformando mi vida y mi corazón en tu palabra y en tu verdad. A medida que yo voy orando, le voy pidiendo al Señor en la palabra, que esa palabra entre y cale en mis huesos, en mi corazón, en mi espíritu, para que yo realmente sea esa persona de cambio en mi entorno, donde yo me muevo, donde yo voy, donde yo estoy, pero que sea el Señor obrando. Hágalo, mi estimado amigo, para que usted sea una persona de cambio en su entorno, para que usted no, como dice la palabra de Dios, que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos. ¿Qué quiere decir? Personas que conocen de la palabra, personas que han conocido al Señor se han vuelto a ellos. ¿Qué quiere decir? Ya lo vemos a esa persona al poco tiempo, lo vemos en borracheras, lo vemos en relaciones ilícitas, lo vemos en situaciones difíciles, lo vemos en situaciones de robo, de hurto, aún de dolor, de tristeza y de amargura. ¿Pero por qué si esta persona conocía del Señor? ¿Pero por qué si esta persona buscaba del Señor? No sé qué le pasó. Pues pasó lo que dice la palabra, que Él se volvió a ellos y no ellos a Él. Y porque muchas veces pasamos más tiempo comulgando con personas o hablando, reuniones, personas inconversas, personas que no tienen el temor a Dios, personas que no son de testimonio, y nos contaminamos y creemos que estamos fuertes en la palabra, creemos que estamos fuertes en la oración, creemos que estamos fuertes en el ayuno. No, porque aún la palabra de Dios dice: el que se cree que esté firme, cuide que no caiga. Todos los días debemos cuidar de no caer, porque la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él busca a quien devorar a los que están débiles en la fe, a los que están débiles en el ayuno, a los que están débiles en la oración, a los que están débiles en la palabra. Eso es lo que el enemigo anda buscando como león rugiente. Pero si usted y yo prevalecemos y permanecemos en la oración, en la palabra, en el ayuno, le aseguro, mi estimado amigo, que el Espíritu de Dios nos da el poder y la fortaleza, las estrategias para salir adelante en todo. A Dios no le podemos servir a la distancia, y es porque a Dios no le podemos servir cada 8 días, buscarlo cada 8 días, cada tercer día, cada vez que yo quiero. De pronto estoy de ánimo, hoy como que si tengo ganas de orar, hoy como que si tengo ganas de leer la Biblia, hoy como que si tengo ganas de ayunar. No, eso debe ser un hábito que debemos tener nosotros los cristianos. Debe ser ese hábito a diario del orar, de clamar, de meditar y estudiar la palabra, para que mi mente sea renovada, mi espíritu se conecte al Espíritu de Dios, que mi corazón ande en paz y en gozo en todo momento. Quiero que usted me acompañe al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 del 5 al 11. Filipenses 2 del 5 al 11. Mire esta palabra, mi estimado hermano. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El mejor ejemplo que tenemos acá es Jesús. Dice que tomó forma de siervo. Él no tenía por qué venir a la tierra. Él estaba en su trono. Jesús estaba con el Padre, pero Él vino a habitar en un cuerpo humano. Pero Él vino a habitar en un cuerpo humano para demostrarnos a usted y a mí que Él ya venció, que Él pudo vencer todas las tentaciones de este mundo. Él las venció en ese cuerpo humano. ¿Qué nos enseña? Que nosotros en este cuerpo podemos vencer, pero podemos vencer al adversario, porque Él se sometió a Dios y resistió al diablo. Porque usted lee que cuando Jesús salió de los 40 días de ayuno, dice que Él estaba con el Padre, y dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y si usted lee las Escrituras, el diablo le hablaba con palabra, porque Él dice que lo subió al pináculo más alto y le dijo: tírate de aquí abajo, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 91 que Él enviará a sus ángeles y lo rescatará.
Pero como el Señor le responde también con palabra: al Señor tu Dios adorarás y a él no lo tentarás. O sea, lo que el Señor nos habla es que Él ya venció. ¿Pero por qué? Porque Él estaba en comunión con el Padre en la oración, la palabra y el ayuno. Si yo siempre, usted me escucha hablar del ayuno, la oración, la meditación, el estudio de la palabra, es el mejor ejemplo que tenemos a través de Jesucristo. Porque Él ya venció y Él nos da las estrategias para poder vencer al adversario. Pero yo no puedo decir: es que me someto a Dios, resisto al diablo, para el otro día metido por ahí en varias discotecas, en sitios de mala imagen. No podemos, mi estimado hermano. Nosotros nos debemos someternos a Dios, pero cumplir lo que nos dice Dios en la palabra. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él nunca le dijo al Padre: pero si yo soy tu hijo, ¿a qué voy a crucificarme allá a ese mundo, a esa cruz? ¿A qué voy a ir a convertirme en un ser humano? No, Él no estimó a cosa a que aferrarse. Él solamente obedeció al Padre. Por eso es que vemos la mejor obediencia. Por eso el tema de hoy se llama obediencia. Y el mejor ejemplo que tenemos es Jesús. Un hombre obediente en todo. Y lo dice ahí: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despojarnos de esta vieja naturaleza, despojarnos del orgullo, de la altivez, de la vanagloria, de la ansiedad, la depresión, la tristeza, la opresión, la oposición. Nosotros debemos despojarnos, pero el despojarnos es a diario, porque ahí lo dice: estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él nunca desobedeció hasta la muerte. Prácticamente todo lo que vivió Jesús, desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz del Calvario, en ese trayecto Él podía haber renunciado. Él podía haber dicho al Señor: mira lo que está pasando conmigo, yo mejor entrego esto, yo mejor no sigo. Pero no, Él tenía una meta, y la meta era llegar a la cruz. ¿Por qué? Porque después de que Él murió, dice que el Señor lo exaltó hasta lo sumo, lo puso a la diestra de Dios Padre. O sea, tuvo una recompensa muy grande. Usted sabe la recompensa que nos espera en el reino. Una recompensa muy grande, porque la palabra de Dios dice que las coronas nos esperan dependiendo de lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra. Hay coronas que nos esperan en el reino, coronas con diferentes joyas en el reino, y coronas de diferentes tamaños, lo dice en el libro de Apocalipsis. Pero cuando somos obedientes, hoy clamémosle al Señor: Señor, necesito ser obediente. Si Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que yo sea esa persona, ese hombre, esa mujer obediente por encima de toda circunstancia, pero que la obediencia venga directamente de ti. Dame esa obediencia que tuvo Jesús, que yo la pueda tener en mi vida a partir de ahora. Dice: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre: Jesús, el Rey de Gloria. El Señor, cómo lo exaltó por la obra que hizo acá en la tierra, esa obra que nosotros debemos continuar y seguir para poder llegar a encontrarnos con Él en la eternidad. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Él es el Señor por lo que Él vino e hizo en este mundo, por ser el hombre más obediente sobre la tierra, porque Él obedeció al Padre en todo. Dice aquí: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces el mejor ejemplo y sujeción lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Si a usted le cuesta someterse a su autoridad, le va a costar someterse a Dios. Si a usted le cuesta someterse a su pastor, a su líder, a sus padres, le cuesta someterse a Dios. ¿Cómo van a someterse a Dios si no lo ven y no obedecen y no se sujetan a los que ven? Imposible, es muy difícil. Pero si usted se somete a su autoridad, por eso le digo, hay cosas que muchas veces no entendemos. Pero ¿por qué mi autoridad me pide esto? ¿Pero por qué yo tengo que hacer esto? Llévelo a la oración, no reniegue, obedezca. Obedezca y el Señor lo exaltará, como hizo con el Señor Jesucristo. Así también a usted y a mí nos exaltará. Solamente debemos obedecer en todo. Que hay cosas que no entendemos, pero en usted y en yo, en usted y en mí está en el obedecer. Entonces, a raíz de su humildad y de su humillación, de su reverencia ante Dios,
y esa obediencia la tuvo hasta el momento de morir en la cruz, la cual a Dios, Él obrando, entra y lo exalta hasta lo sumo. Eso mismo, este sentir que hubo en Cristo Jesús debe ser en cada uno de nosotros. El sentir esa obediencia, esa diligencia en Dios, el poderlo obedecer en todo, en el que usted sea una persona obediente. Pídale al Espíritu Santo que le dé la obediencia que hubo en Cristo Jesús. Que esa obediencia usted la cumpla en todo, en todo. De pronto hay cosas que no entiende. Vaya, derrame su corazón delante del Señor y dígale al Señor: Señor, no entiendo por qué tengo que hacer esto. Señor, no entiendo por qué tengo que obedecer en esta situación. Señor, no entiendo por qué esta orden. Señor, no entiendo por qué me está pasando esto. Enséñame, oriéntame, háblame, porque yo no lo entiendo. Pero usted le habla al Señor y le aseguro que usted tendrá la respuesta del Señor y le dará esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo la da nuestro Señor Jesucristo, vendrá a su vida y su corazón. Que su obediencia sea ligada al Espíritu de Dios a partir de ahora. Quiero que usted me acompañe en la palabra al libro de Mateo, capítulo 26. Vamos al libro de Mateo 26. Mateo 26, 39 al 40, perdón, Mateo 26 del 36 al 42. Mateo capítulo 26 del 36 al 42 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Como el Señor le pide a uno de sus discípulos que oren por él, que oren por la situación que él iba a pasar. Velad y orad. Pero aún sus discípulos no pudieron, dice el Señor, no pudieron velar una hora porque les cogió el sueño. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos a orar y nos coge el sueño? No le obedecieron al Señor, pero era un momento angustioso que el Señor estaba pasando y necesitaba que yo lo apoyara en la oración. Como el Señor va por segunda vez y le dice al Señor, al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Yo me imagino esa angustia que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo por todo lo que le venía, por todo lo que iba a vivir Él, y cómo le clama al Señor: pasa de mí esta copa. Pero mire que él no criticó a sus discípulos, Él no renegó contra sus discípulos, no renegó contra Dios. Fue y oró. Fue y oró. Eso es lo que nos falta a usted y a mí, ir a orar. Porque hay situaciones, lo que le hablaba anteriormente, hay situaciones difíciles, adversas que no entendemos, pero cuando vamos a la oración el Señor nos habla. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque él sabía lo que le venía, pero aún así: Señor, pasa de mí esta copa. Vive momentos difíciles con su esposa, con su esposo, en su trabajo, con un jefe, con un familiar. Dígale al Señor: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, pasa de mí esta copa con mi esposo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, pasa de mí esta copa con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, con este jefe, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí el Señor viene a fortalecerlo a usted. Viene a fortalecerlo en que usted no tome decisiones a la ligera, que usted no hable cosas incorrectas, que no hay reniegue o pelee contra esa persona, sino automáticamente el Señor viene y lo fortalece a usted. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? No pudieron ni siquiera velar una hora. ¿Cuántas veces hacemos una oración de 5 o 10 minutos y hacemos así? Larga esa oración, casi no termino. Uy, por fin.
ni siquiera 5 minutos, ni siquiera 10 minutos. Y el Señor les dice, ni siquiera pudieron velar una hora, porque el Señor pasaba horas frente a la presencia del Padre. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Como el Señor viene y lo fortalece a Jesús para que continuara, porque si el Señor no lo hubiera fortalecido, él hubiera dejado todo ahí, pero el Señor lo fortaleció a raíz de ¿qué? De la oración. Y como vemos que el Señor Jesús entra y ora al Padre, pero también lo vemos como él habla con sus discípulos y ven que ni siquiera pudieron velar una hora. Por eso cuando él dice ahí, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué lo decía el Señor? Porque él también había sido tentado y él velaba y oraba. Por eso si usted lee los 4 evangelios, dice que el Señor se apartaba a la orilla del lago, se apartaba en la barca, se apartaba al monte a orar, porque él en todo el tiempo estaba en oración con el Padre, estaba en comunión con el Padre, porque por eso él tenía la autoridad para decir, velad y orad para que no entréis en tentación. Y hoy el Señor te dice a ti, sí, usted que está pasando una situación difícil, hoy el Señor te tiene estas palabras para ti. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el enemigo está buscando que usted caiga. El enemigo está mirando que caiga en esa situación, en ese negocio que no es de Dios, en esa relación que no es de Dios. Pero el Señor te dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Ve y te metes en el lugar secreto con el Señor y habla con Él. Dígale, Señor, yo vengo a velar y orar para que no caer en tentación. Dame, Señor, esa estrategia. Dame, Señor, esa firmeza, esa convicción que tú le diste a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Señor, que tú lo fortaleciste para que pudiera pasar esa copa, pero fortaléceme, Señor, para yo no entrar en tentación. Háblele con el Señor, hable con Él y hable con esta palabra. Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Y yo declaro que yo decido velar y orar para no entrar en tentación, y le aseguro, mi estimado amigo, que no, la tentación no lo tocará en el nombre de Jesús. Y oro que el Espíritu Santo lo fortalezca a partir de ahora en el nombre de Jesús, porque esta palabra es para un hombre que me está escuchando hoy en el nombre de Jesús, y el Señor le tiene esta palabra, es para usted. Sí, es para usted, y declárela y confiésela para que el Señor lo guarde en Cristo Jesús. Amén. Que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios en determinada situación, o que le decimos que se haga su voluntad y en determinada circunstancia, pero terminamos haciendo nuestra voluntad y fuera de eso decimos que fue la voluntad de Dios? ¿Cuántas personas dicen, Señor, que se haga tu voluntad? Y terminamos haciendo la nuestra. Pero yo le dije a Dios que se hiciera su voluntad. Mentiras, esa fue la suya. Y cuando vemos la respuesta, el problema que se metió, pero si yo le dije a Dios que se hiciera su voluntad, si usted esperó, si usted oró, ¿qué palabra le dio Dios? ¿Qué le habló el Señor? Se aceleró e hizo su voluntad, y por eso las consecuencias. Muy pocos logran dimensionar este pasaje de la Biblia en la importancia de la obediencia y doblegar nuestra voluntad, por muy difícil que parezca. Debemos doblegar nuestra voluntad, que nuestra voluntad esté sujeta a la obediencia en Cristo Jesús. Muchas personas dicen que al final obedecen, pero su obediencia la manipulan o la hacen después de varias situaciones, y no una obediencia inmediata, sino a medias. Y esa obediencia a medias es que usted hace lo que usted quiere, y aún así dice, pero yo hice lo que el Señor me dijo, pero es que se cumplió la voluntad del Señor. Nunca se cumplió, porque eso fue lo que usted quiso. Miremos lo que nos dice en la palabra en Jeremías. Vamos por favor al libro de Jeremías. El libro de Jeremías capítulo 48. Jeremías 48, 10. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. La obra del Señor no la debemos hacer indolentemente, la debemos hacer con excelencia. Debemos pedirle al Señor las estrategias, la palabra, la sabiduría, el conocimiento suyo, cómo debemos obrar con el liderazgo, con el llamado, con el propósito. Porque aún aquí, a través del profeta Jeremías, el Señor dice, maldito el hombre que haga indolentemente la obra. La obra del Señor debemos hacerla diligentemente. Si el Señor a usted le dio una palabra, que debía darle una palabra a una persona, hágalo. Solamente lleve la palabra, deje que el Espíritu Santo la lleve
y cumpla el propósito por el cual es enviada esa palabra. Si Dios lo mandó a orar por una persona, vaya, hágalo, ore por esa persona. Si Dios le dijo que diera algo para alguna persona, hágalo, no lo piense dos veces, hágalo porque el Señor recibirá la recompensa. En el contexto de esta palabra, Dios nos habla duramente a quienes hagan la obra indolentemente, o sea, una obra a medias, un trabajo a medias, o que se jactan diciendo que lo que hacen, lo hacen como para el Señor, pero se está haciendo según su voluntad y se hace una obra a medias o se hace indolentemente. La obediencia debe ser un hábito. Sí, mi estimado amigo, la obediencia debe ser un hábito. ¿Un hábito por qué? Usted es una persona que trabaja en una empresa. En una empresa a usted le dicen el horario es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, tenemos un break a las 11 de la mañana, 11 a 11 y cuarto, tenemos hora de almuerzo de 1 a 2 de la tarde, tenemos otro break en la tarde de 4 a 4 y cuarto, las salidas a las 5 de la tarde o 6 de la tarde. Usted ya sabe cuáles son las normas de la empresa. Si usted llega a las 8 de la mañana a trabajar, ¿le podrán decir algo? Si usted llega a las 7 y cuarto, 7 y 10, ¿le podrán decir algo? ¿Usted es obediente a las normas de la empresa? ¿Usted es obediente de pronto si en su hora de descanso, en su hora de almuerzo, llega 1 hora y cuarto después, 1 hora y media? ¿Es obediente? ¿Pero por qué me pasaron un memorando? ¿Pero por qué me despidieron? ¿Pero por qué me echaron de la empresa? Si yo tanto que trabajo de sol a sol en esa empresa y me sacaron. No es obediente. Y muchas veces somos más obedientes en las cosas del mundo que en Dios. Si usted hace las cosas a media en su empresa o en la empresa donde esté laborando, así mismo recibirá en la empresa. Lo sacarán, le pasarán un memorando, le pasarán un llamado de atención porque no es obediente. ¿Usted se imagina que el Señor nos pase un memorando, un llamado de atención porque hacemos las cosas a medias, porque somos o con obediencia a medias? No, la obediencia debe ser completa e inmediata. Esta obediencia se debe ejecutar por encima de todo, aún por encima de nuestros propios intereses, aún por encima de nuestros propios conceptos del pasado o por argumentos que vemos en nuestras autoridades. Es que como el jefe llega tarde, pero es que el jefe no llega temprano, pero es que el jefe, imagínese que se va a las 3 de la tarde, perdóneme, eso no es problema suyo. Usted se contrató con un horario, usted debe cumplir ese horario. Y muchas veces pretendemos reclamarle hacia Dios. Pero Señor, si yo ayuno, pero Señor, ¿cuántas veces he hecho ayuno por esto? Pero Señor, si yo todos los días oro, pero Señor, si yo leo la palabra, ¿por qué me pasa esto a mí? Así le hacemos reclamos al Señor. Y a veces hacemos las oraciones a medias, a veces leemos la palabra a medias, a veces hacemos ayunos muy de vez en cuando. Y creemos que Dios está en el asunto. Este hábito de la obediencia es una acción que se debe repetir una y otra vez hasta que se convierta en una conducta de la vida de quien lo practica. Hábitos positivos. Hay momentos en que tenemos que tomar una decisión sin obedecer o no, si obedecer o no obedecer. Pero en cada uno está la decisión. Pero en Dios hay situaciones en que tomamos la decisión de obedecer y más adelante entendemos el por qué fue la mejor decisión. Lo que les decía anteriormente. Hay decisiones que tenemos que tomar en Dios y el Señor muchas veces nos manda a través de la oración, la palabra, obedezcamos, no lo entendemos, debemos obedecer. Como cuando Dios le dice a alguien, va a darle tal cosa a tal persona, dele un mercado, dele una ofrenda. Ay, pero ¿por qué yo tengo que darle esa plata a esa persona? ¿Pero por qué tengo que darle esa ofrenda? ¿Pero para que lo meta en vicio? ¿Pero porque va y le meta esa plata para comprar cosas incorrectas? A usted no le interesa, obedezca, de lo que el Señor le dijo. Más adelante lo entenderá, que el Señor obra ahí. Entonces la obediencia a Dios debe ser un hábito que debemos desarrollar a diario, y este lo encontramos a medida que entramos en esos tiempos de oración y meditación y estudio de la palabra. Hoy quiero hablarles a esas personas que hacen obediencia a medias, que esa obediencia creemos que le agradamos al Señor, porque muchas veces hacemos una fachada delante del pastor, del líder, de nuestra autoridad, que estoy obedeciendo, pero por detrás hago otra cosa. O muchas veces le digo a la autoridad, sí, sí señor, sí señor. O le decimos al pastor, amén, amén. Y por detrás estamos, ¿qué tal? ¿Qué cree? ¿Que voy a hacerle caso? ¿Qué tal? ¿Pretende que no tengo nada que hacer? ¿Qué tal? ¿Que se cree? ¿Que yo tengo que hacer lo que él dice? ¿Para qué somos hipócritas? No seamos eso. Jesús era transparente y fiel en todo, porque le hablaba claro al Padre, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy oro para que usted sea una persona obediente en todo, en todo. Usted no mire
a su autoridad. Usted no mire a su papá, a su mamá. Usted no mire a su pastor, a su líder, a su jefe. Usted mire a Dios. Mire a Jesús y pregunte: Señor Jesús, ¿qué haría en esta situación? ¿Qué harías tú en este caso? Debo obedecer. Obedezca, porque tendrá recompensa en Dios. Hoy lo invito a que usted ore conmigo y repita conmigo. Diga: Señor Jesús, hoy te pido perdón si yo he sido una persona de obediencia a medias, si yo he sido una persona de obediencia hipócrita, si yo he sido una persona que muchas veces no obedezco a mis autoridades, que no obedezco a mis padres, no obedezco a mis jefes, no obedezco a mi pastor, no obedezco a mi líder, y creo que estoy siendo recto delante de Dios. Perdóname, Señor, porque aún a veces creo que estoy obedeciendo lo tuyo, pero lo hago a medias. Hoy te pido perdón, Señor, porque no he sido una persona obediente en lo que tú me has mandado, en lo que tú me has dicho, porque no he sido una persona con una obediencia inmediata. Ha sido una obediencia a medias, pero tú premias es la obediencia inmediata. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy clamo a la sangre del Cordero de Dios, que la sangre de Cristo esté lavando, limpiando, purificando, sanando y santificando mi vida a partir de ahora. Yo me arrepiento, Señor, por haber sido desobediente, y llévame, Señor, a ser una persona obediente como nuestro Señor Jesucristo. Que yo sea obediente en todo, sobre todo y para todo, sin importar la situación, la circunstancia que esté pasando o que esté viviendo. Llévame a ser obediente y que todo lo haga como para Dios, así como el Señor Jesús lo hacía como para Dios, que yo lo haga también como para ti, Señor. Hoy te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración conmigo, hoy le oro al Señor que lo lleve a ser usted una persona obediente en todo, obediente en su carácter, obediente en sus palabras, obediente en sus decisiones, obediente con sus autoridades, obediente con sus pastores, obediente con sus jefes, obediente con Dios, obediente primeramente con Dios. Segundo, obediente consigo mismo. Si usted dijo que iba a hacer algo, hágalo, obedezca, vaya, ejecútelo y empiece a obrar, para que el Señor lo saque en bendición y en excelencia, porque aquí la palabra nos enseña que a raíz de la obediencia nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Que el Señor sea exaltándolo sobre sus autoridades espirituales, sus autoridades laborales, sus autoridades profesionales, sobre su familia, pero que lo exalte el Señor por su obediencia, porque así como el Señor exaltó a nuestro Señor Jesucristo, también Él mismo nos exaltará a cada uno de nosotros. Hoy le oro al Señor que usted sea una persona llena de la gloria de Dios, una persona donde el Espíritu Santo habite y obre en su vida a partir de ahora. Le damos gracias al Señor por este tiempo y le oro al Señor porque usted sea una persona obediente en todo. Padre, hoy oro para que ese espíritu de obediencia esté en su plenitud, en su vida y en su corazón a partir de ahora. Llénalo, Señor, de tu presencia, de tu palabra y tu verdad. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, y hoy oramos, Señor, que se cumpla en nuestras vidas a partir de ahora. Continúe con nosotros, no se desprenda de esta predicación, no se desprenda del canal, porque estamos en tiempos de cambios, en tiempos de transformación, y el Señor hoy tiene palabra para usted que es un dador alegre, que es una persona que ofrenda para la gloria y honra del Señor. El Señor tiene una palabra para usted. Continuemos con un tiempo de alabanza, oración, y continuamos con el tiempo, la palabra para la ofrenda. Continuemos con este tiempo. Bienvenidos.